Hola, soy Liliana Alfonso y continuando con nuestro ciclo de asambleas eficientes, tenemos hoy un tema muy interesante y se trata del proyecto de presupuesto a presentarse en la Asamblea General. Hoy nos acompaña nuestra querida Marta Mususú, quien nos va a dar una charla acerca de este interesante tema. Marta, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a participar en estos temas tan importantes para nuestros administradores, consejeros y por supuesto para nuestros propietarios de la propiedad horizontal, residentes y todas las personas que vivimos de la propiedad horizontal. Lilianita, pues tú me habías propuesto el tema de hablar un poco del presupuesto, los ires y venires de nuestros presupuestos en las asambleas. Entonces, comencemos que para ello lo primero que debemos tener en cuenta es que el artículo 38 de nuestra actual ley 675, de nuestra querida ley marco de propiedad horizontal, nos especifica que es una función de la asamblea el aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos y gastos que genera el Consejo de Administración y el administrador, ¿cierto? Entonces tengamos aquí en cuenta eso, que cualquier proyecto de presupuesto que vaya a pasar, que vaya a llegar a una asamblea, en primera instancia, pues tiene que ser presentado y entre comillas digo, avalado por el órgano del Consejo de Administración y del administrador. ¿Por qué por estas personas? Porque estas personas son las que tienen la información de acceso de la antigüedad de nuestra propiedad horizontal, de los bienes que tiene nuestra propiedad horizontal y del estado en que se encuentra nuestra propiedad horizontal. Mal haríamos de pronto el administrador o solamente el contador hacerse responsable de este tipo de información, porque a veces hay información que ni siquiera por nuestra mala gestión documental no tenemos a veces ni siquiera de dónde agarrarnos para comenzar a proyectar un presupuesto como es el deber ser. ¿Qué nos exige un presupuesto cuando nosotros lo vamos a proyectar como administradores? Que en general nosotros como administradores somos los primeros que generamos el borrador del proyecto de presupuesto para llevárselo al consejo, convencer al consejo para que ellos a su vez lo lleven y lo presenten, nos ayuden a sustentar estos gastos y estos ingresos en la asamblea. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer todos los años un borrón y una cuenta nueva. Entonces, en nuestra propiedad horizontal debemos comenzar a iniciar a partir de presupuestos en base cero, que sí, los gastos del año pasado fueron los gastos del año 2021, pero para el 2022, ¿qué de esa información de los gastos que tuvimos en el año 2021 me van a servir? Por eso, más en estos periodos que hemos tenido tantos altibajos de presupuestos por rubros que no se han podido ejecutar, ya sea por el COVID o por falta de liquidez en nuestra propia horizontal, entonces es cuando más tenemos que comenzar a ver esta razón, esta noción de comenzar a hacer nuestros presupuestos en base cero. ¿Y qué significa hacer un presupuesto en base cero? Cojo toda la información histórica que venía manejando antes, porque antes había una teoría en que, yo cojo el presupuesto del año anterior y a lo que tiene personal directo le aplico el incremento del salario mínimo y a lo que no le incremento el IPC, pero ni siquiera sabíamos o somos conscientes de que si tenemos, por decir algo, gastos de mantenimiento de zonas comunes o gastos de mantenimiento del edificio o gastos de mantenimiento de la construcción, como lo queramos llamar, no lo estamos haciendo de una manera consciente de cuáles son los factores que yo debo tener en cuenta para proyectar este gasto. Entonces, decimos un gasto de mantenimiento de construcción, pero ni siquiera le decimos a nuestros propietarios, que son los que van a aprobar, ¿qué me está incluyendo ese gasto de mantenimiento de la construcción? ¿Me está incluyendo el área de los parqueaderos? Si mis parqueaderos son en sótanos, ¿me está incluyendo esas áreas? ¿O lo estoy llevando por aparte? ¿Sí? ¿Qué me está abarcando? ¿Me está abarcando jardineras? ¿Me está abarcando terrazas? ¿Me está abarcando fachadas? ¿Qué me está abarcando este mantenimiento?
Entonces, nosotros tenemos que como administradores, hablo en este momento como administradora cuando ejercí, nosotros tenemos que comenzar a ser más claros con nuestros copropietarios y a aprenderles a explicar, así como hacemos en la casa. Es que definitivamente un presupuesto también lo manejamos como lo manejamos en nuestra casa. Entonces, en nuestra casa yo comienzo a separar. Voy a dejar que digo yo, 250,000 pesos para gasolina, porque yo sé que con los trámites que ejerzo mensualmente, yo tengo que gastar en gasolina en Bogotá y el viaje que hago a los municipios aledaños cuando voy a trabajar son 250,000 pesos mensuales. Entonces yo no puedo decir, el año pasado, 2021, yo gasté 250,000 en gasolina y en el año 2022, cuando la gasolina sube, voy a decir, no, me voy a gastar 200,000 pesos. Entonces yo puedo decir, voy a gastarme 200,000 pesos en gasolina, pero entonces por otro lado tendré que entrar a sumar otro ítem donde voy a decir, como ya tengo el pico y placa desde las 6 de la madrugada hasta las 9 de la noche, entonces esos días no me voy a desplazar en mi vehículo, sino me voy a ir en Transmilenio, voy a tomar la flota para ir al municipio donde tengo que ir, entonces tengo que generar otro gasto para compensar. Entonces, cuando comencemos a explicarle a nuestros administrados copropietarios de dónde sacamos las partidas presupuestales, pues obviamente nuestros administrados van a comprender el por qué tienen que hacer esa inversión en su propia horizontal. Recordemos que las erogaciones que se van a determinar en una propiedad horizontal no son un gasto, por eso no utilicé la palabra los gastos, sino las erogaciones que vamos a desarrollar en nuestra propiedad horizontal son una inversión para el mantenimiento de la propiedad horizontal, que el edificio se vea bonito, que la seguridad esté garantizada, que la sana convivencia esté garantizada y que en la presentación de nuestro edificio que sea agradable para nosotros convivir, porque en últimas, ¿quiénes llegan a residir a nuestra propiedad horizontal? Nosotros y lo que más amamos, nuestras familias. Entonces allí es donde vivimos de pronto con nuestros padres o vivimos con nuestra pareja y nuestros hijos, o vivimos con nuestros hermanos, con quien quiera que vivamos, pero con la persona que nosotros compartimos es con las personas que nosotros amamos. Entonces, yo quiero mi bienestar para mi casa y mi casa no comienza de la puerta de mi apartamento hacia adentro, sino también el entorno que me está rodeando. Entonces, partiendo así, yo tengo que tener claro cuáles rubros voy a presupuestar y cómo los voy a presupuestar. Entonces, presupuestar es un edificio, presupuestar es una actividad que en un conjunto requiere un análisis, entonces también requiere conocer los años de antigüedad de mi construcción, los años de antigüedad de mi maquinaria, de mis equipos, conocer qué maquinaria y qué equipos tengo, porque es que de pronto para mí, propietario del común, no sé que para que a mí me llegue el agua al sexto, al séptimo piso de mi inmueble, necesito una bomba, un equipo eyector, que eso necesita un mantenimiento preventivo y correctivo, que fuera de eso esos tanques tienen un recubrimiento y que ese recubrimiento también tiene una vida útil, en qué año de ese recubrimiento voy, tengo que proyectar el mantenimiento este año o cuándo lo tengo que proyectar. Como esos mantenimientos son un poquito costosos, entonces sí estoy proyectando hacer el ahorro para que cuando me toque llegar y hacer la inversión, no tener que solicitarle una cuota extraordinaria. Entonces recordemos la diferencia que hay entre las expensas comunes ordinarias y las expensas comunes extraordinarias. Y esto es así, una sirena roja, como las que estamos colocando con los sistemas de gestión visual, así roja que va dando la licuadora que se llama, también para nuestros administradores. Recordemos que nuestra ley 675 nos dice que hay solidaridad en el pago entre los propietarios de las expensas comunes ordinarias, pero no me menciona por ningún lado las extraordinarias, ni las multas, ni los intereses de mora. Entonces, cuando nosotros proyectamos mal un presupuesto y generamos cuotas extraordinarias para satisfacer las necesidades que son de por sí costosas, que hemos dejado por mantenimiento de fachadas, mantenimiento de terrazas, mantenimientos de parqueaderos, que son inversiones que son bastante onerosas y las generamos con una cuota extraordinaria, también estamos poniendo en riesgo el ingreso
porque si nuestro propietario vende, la solidaridad solamente es con cuotas ordinarias, no con expensas comunes extraordinarias. Entonces, esto también es una alerta para que cuando nosotros proyectemos, veamos esta parte, porque claramente, clara y expresamente lo dice la ley. La solidaridad existe, es con cuotas, ni siquiera dice cuotas, dice expensas comunes ordinarias. Entonces, esto también debemos tenerlo claro. Nosotros debemos comenzar a proyectar, pero proyectar sin necesidad de estar efectuando unos disparos para mantenimientos que son predictivos y que si nosotros fuéramos buenos administradores tendríamos la reserva para no estarles solicitando a nuestros administrados esas cuotas extraordinarias. Así como cuando yo tengo mi carro, yo sé que cada 5.000 kilómetros yo tengo que hacerle un cambio de aceite a mi carro. Si no se lo hago, se lo dejo para los 6.000 pesos, ya estoy poniendo en riesgo la vida del motor de mi vehículo. Pero cuando sé que tengo que hacer cada 5.000 kilómetros ese cambio de aceite, entonces yo puedo, el cambio de aceite me vale 200.000 pesos, entonces en el año 1 ahorro 50.000 pesos, en el año 2 50.000 pesos, y el día que tenga que hacerle el cambio de aceite el kilometraje, cada que llego a los 1.000 kilómetros le voy haciendo un ahorrito, pues el día que tenga que salir y pagar ese cambio de aceite, pues no me va a ser muy costoso porque pues yo ya tenía ahí esos recursos en reserva y no tuve que dejar de prescindir de otros gastos porque no fui previsiva. Por eso son unos mantenimientos predictivos. Los mantenimientos predictivos generalmente vienen establecidos en los manuales de las maquinarias y en nuestra propia planta y equipo, llamado los edificios, que no es propiedad planta y equipo, sino que los asimilamos a la propia planta y equipo, pero a las construcciones como tal, esos mantenimientos me los dicta el constructor, me dice, cuando me deja mi reglamento de propiedad horizontal, me dice, yo les sugiero que le hagan un lavado a la fachada cada 5 años como mínimo. Él no le está diciendo cada 5 a 8 años, sino como mínimo hágaselo cada 5 años. Aunque las normas le dicen a usted, señor administrador, tiene que hacer una limpieza a su fachada como mínimo anualmente y estar revisando sus ventanerías, que las siliconas no se le estén despegando si tiene ventanerías en aluminio, que no vaya a tener filtraciones y que tenga apartamentos inmuebles con humedad interna que le esté dañando y después llegue el propietario a hacerle el reclamo, o que sus parqueaderos usted no dejó el rubro del mantenimiento para los parqueaderos subterráneos si tienen humedad y parece que en lugar de tener un parqueadero tuvieran una tina de baño allá. Entonces son cosas que esa información es la que debe conocer nuestro administrador, y cuando a nuestras manos llegue un proyecto de presupuesto, llegue tan claro que nosotros no tengamos que hacer preguntas al administrador, venga, ¿y por qué va a meter 50 pesos en colocar un equipo en hacer el cambio del equipo hidroneumático? Porque yo ya les venía anunciando desde años anteriores que ese equipo hidroneumático tenía una vida útil de 5 a 8 años y por eso estamos en el año 5 y definitivamente el técnico que va y me le hace el mantenimiento a mis bombas me dice, es hora de hacer el cambio del equipo. Entonces, tenemos que aprender a hacer nuestros presupuestos en esta forma proactiva, para con eso podemos proyectarles bien a nuestros propietarios y podemos sacar un presupuesto que sea fácilmente aprobar y no que nos digan en una asamblea, yo les presento el presupuesto y que me salga el 50 o más % de los propietarios diciéndome no se lo apruebo sin argumento. Que cuando llegue un propietario a su propiedad horizontal y les diga no le apruebo tal partida, tenga algún argumento sólido para debatirse. Que si llega y le dice no, es que el servicio de vigilancia está muy caro. Sí, dígame qué norma estoy incumpliendo cuando mi incremento yo lo estoy realizando con base en las tarifas que tiene la Superintendencia de Vigilancia para estrato 4, 5 y 6. Sí, si pertenezco a este estrato socioeconómico. No quiero ese tipo, entonces no quiero ese tipo de
de servicio de vigilancia, quiero tal otro tipo. Ah, bueno, correcto, si usted quiere otro tipo y quiere economizar en el servicio de vigilancia, entonces presente el proyecto para cambiar el servicio de vigilancia y de pronto metamos una puerta de ingreso automática, ¿sí? Entonces, pero todo con ideas bien soportadas. Vivianita, los dejamos aquí, los estamos invitando a nuestra charla del día sábado, donde vamos a tocar estos temas y muchísimos más que tienen que tener en cuenta en un proyecto de presupuesto para presentarlo a su asamblea. Bueno, Martica, hay algo así rapidísimo, es qué debe incluirse en este proyecto de presupuesto que tal vez algunos administradores no han tenido en cuenta. ¿Cuáles son esos rubros súper importantes? Bueno, yo voy a hablar hay muchos rubros que son súper importantes, pero en este momento hay unos rubros que decimos que los tengo que meter porque puedo estar sometido a una sanción pecuniaria, o sea, una sanción que me va a significar dinero. Y estos rubros son los sistemas de gestión, la implementación, las políticas, las actualizaciones, los seguimientos y las auditorías que hay que hacer sobre estos sistemas de gestión de seguridad y salud en sitios de trabajo. También las auditorías que hay que hacer sobre el sistema de Habeas Data. Esos son sistemas, recordemos que los sistemas van evolucionando, no son estáticos, entonces requieren de auditorías y generalmente nosotros dejamos la partida de sistema de gestión, Habeas Data, y cuando presentamos al año siguiente otra vez Habeas Data, oiga, pero ¿por qué Habeas Data? No, es que son sistemas y tienen unas etapas que se cumpliendo y como tal, como van evolucionando, también las normas les tienen como tal auditorías, entonces esas auditorías también hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué otros rubros debemos tener en cuenta? Nosotros generalmente en la mayoría de nuestras propiedades horizontales tenemos contratado el servicio de vigilancia con empresas autorizadas. Ya cada quien se entenderá si de pronto quieren contratar su conserjerías o algo así, pues también se asumirán a las posibles consecuencias porque este tema pues no está del todo claro si el servicio de conserjería esté habilitado para prestar el servicio de vigilancia como lo tiene determinado la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Entonces, pues obviamente los de conserjería defienden sus puntos de vista, los de vigilancia también, porque es su trabajo y es su razón de ser. ¿Qué otras cosas? Cosas que tengan impactos financieros. Recordemos que hay partidas que requieren aprobaciones especiales que sobrepasan el 70% y a veces como administradores las hemos permitido y como propietarios también las hemos pasado, ¿como cuáles? La ley me dice que las expensas comunes son las necesarias para la seguridad, salvaguarda y mantenimiento de mis bienes comunes. Ahí no me está diciendo que para la fiesta o que para la decoración navideña u otros gastos que no son necesarios. Entonces, esos gastos que están determinados como no necesarios, esos gastos requieren una aprobación del 70% de mis coeficientes de copropiedad. Generalmente nuestros presupuestos han venido quedando incluidos dentro del proyecto de presupuesto como tal y lo aprobamos todo como tal al pupitrazo. Pero recordemos que en las asambleas también no es necesario aprobar el 100% del proyecto de presupuesto que está presentando el administrador y el consejo de administración, sino que hay partidas que se pueden eliminar con justificación, porque yo no puedo decir, voy a eliminar el valor de la póliza del seguro de incendio y terremoto, ese no lo puedo quitar. Pero si en mi propia horizontal, aparte de la póliza obligatoria que me menciona el artículo 15 de la ley 675, incendio y terremoto, llega y me tengo otras pólizas accesorias, pues entro y se las presento a mis administrados como otros gastos accesorios que estoy manejando y les especifico por qué estoy solicitando el cubrimiento de esos gastos, como cuáles pueden ser el manejo de valores, las pólizas de directivos, las pólizas de responsabilidad civil. Entonces, estas pólizas y las pólizas que a veces tenemos empleados directos, de pronto a veces tenemos al personal de aseo contratado en forma directa, entonces de pronto a veces suscribo unas pólizas para bienestar de ellos. Entonces, este tipo de pólizas, yo tengo que separar estas pólizas cuando yo presento mi proyecto de presupuesto a mis copropietarios, porque es que son pólizas que me están incrementando el valor y no son las obligatorias. Entonces, esas pólizas que yo estoy contratando
por aparte de las que me habla la ley 675, requiere una autorización especial de la asamblea para poderlas facturar, porque bien puede un propietario después decir, mire, es que a mí en ningún momento me pidieron autorización para pagar 1.000.000 de pesos de la póliza de directivos, y fue un abuso el administrador porque me la incluyó como pólizas en general y en ningún momento me detalló que ahí tenía una póliza de directivos, el cual ni en ninguna parte nos hicieron mención. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy delicados, porque no son nuestros recursos, son los recursos de todas las familias que nos han encomendado la administración de sus bienes. Bueno, ahí está la información, Martica, muchas gracias. Esperamos que esto que nos acaba de explicar Marta nos sirva para, como decimos aquí en esta charla, para que estas asambleas sean mucho más eficientes. Por supuesto que ampliaremos todos estos conceptos, Marta, más adelante, pero hoy queremos que todos se vayan con estos conceptos claros, precisos, concisos y que les van a servir en esta asamblea a la cual estamos asistiendo. Y son los más básicos, Liliana, son los más básicos. Ahí sí decimos que estos conceptos son los más básicos. Los invitamos a la formación, el taller que se va a realizar el día sábado en forma virtual, para que ustedes tengan unas herramientas más asertivas de cómo presentar un proyecto de presupuesto a su asamblea sin que sea rechazado y que tenga las aprobaciones. Y ahí sí, como dijeron por ahí alguna vez, un gran amigo que quiero mucho, un presupuesto a prueba de todo. Entonces esperamos llevarlos. Nos vemos el sábado, nos vemos el jueves también en la hora contable de 9 a 10. Lilianita, muchas gracias. Gracias, Martica Musuzu. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión.